Piensa en esto. Antiguamente el rey te cobraba un tributo y tú sabías a dónde iba ese dinero. Ahora te descuentan casi la mitad de lo que ganas y ni siquiera puedes quejarte. Pagas por trabajar, por gastar, por ahorrar, por heredar, por tener casa, coche o simplemente por encender la luz. Y aún así te dicen que no es suficiente. ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuándo aceptamos que el Estado se quede con buena parte de lo que producimos sin rechistar? ¿Y por qué cada año inventan una nueva tasa, un nuevo impuesto o una nueva excusa? Hoy no vamos a hablar de justicia fiscal, ni de solidaridad, ni de grandes teorías económicas. Vamos a hablar de poder, del poder de quitarte tu dinero con buena cara y con total impunidad. En las primeras civilizaciones organizadas, como Egipto o Mesopotamia, los impuestos ya existían. Se exigía una parte de la cosecha, del ganado o del trabajo. Se pagaba en especie. Había registros detallados y castigos severos para quien no cumplía. El tributo era una obligación directa y visible marcada por la fuerza del gobernante. En Grecia y Roma el sistema se diversificó y aparecen impuestos territoriales, tasas comerciales, contribuciones militares e incluso gravámenes curiosos como el impuesto sobre la orina. Las recaudaciones eran gestionadas por contratistas privados llamados publicanos. Estos adelantaban el dinero al Estado y luego lo cobraban con margen de beneficio, lo que abría la puerta a abusos generalizados. A lo largo de estas épocas, los impuestos eran conocidos, medidos y aplicados en momentos concretos, con registros escritos y fórmulas legales establecidas. Con la caída del Imperio Romano, el sistema fiscal se fragmentó. Los reinos germánicos, los estados islámicos y los señoríos feudales impusieron sus propias formas de recaudación. El campesino debía tributar a varios señores a la vez, al noble, al clero y al rey, cada uno con sus exigencias. Se cobraban diezmos, rentas, portazgos, peajes y se exigía trabajo forzado. El pago seguía haciéndose en especie en muchos casos, aunque poco a poco se introdujeron formas monetarias. Por su parte, la Iglesia estableció el diezmo obligatorio, el 10% de la producción anual, que se aplicaba incluso en tiempos de hambre. Cada región tenía su propio conjunto de derechos fiscales. No existía uniformidad ni centralización. La presión fiscal dependía del territorio, del clima político y del equilibrio entre los poderes eclesiásticos, nobiliarios y reales. A partir del siglo XV, los reyes comienzan a construir estados centralizados. Eso exige ingresos más constantes y predecibles. Aparecen los impuestos generales más estables y más técnicos. En España, por ejemplo, se aplicaron la alcabala, una tasa sobre transacciones, el quinto real, que era un 20% sobre metales preciosos traídos de América, y el impuesto del millón, justificando en su momento como medida excepcional para financiar la guerra, pero que se convirtió en permanente. Los sistemas fiscales se tecnifican. Surgen oficinas específicas para recaudación, registros sistemáticos y censos de población para repartir contribuciones. El catastro comienza a tomar forma como herramienta de medición de tierras, bienes y cargas fiscales. En esta etapa también aparecen estancos, monopolios del Estado sobre productos clave como la sal, el tabaco o el alcohol, cuya recaudación se considera parte del ingreso fiscal ordinario. Durante el siglo XVIII, la crítica al sistema fiscal crece. La desigualdad en el reparto de las cargas, donde nobles y clero apenas contribuían, se vuelve insostenible. Las revoluciones liberales y burguesas exigen sistemas fiscales más justos, basados en la renta y sin privilegios. La Revolución Francesa elimina los impuestos señoriales y crea un modelo fiscal nacional basado en principios de igualdad ante la ley. En el Reino Unido se introduce en 1799 el primer impuesto sobre la renta moderna, con carácter temporal vinculado al esfuerzo de guerra. En otros países europeos, las contribuciones se reformaban para ampliarse a toda la población ya sin exenciones estamentales. Así se construyen ya los primeros sistemas nacionales de impuestos directos, y el Estado empieza a desarrollar una relación permanente con el contribuyente. Las declaraciones fiscales, las retenciones y los censos tributarios se convierten en parte de la administración moderna.
Más tarde, y tras 2 guerras mundiales, los estados amplían su tamaño y funciones. Nace así el modelo del estado del bienestar, que justifica un aumento masivo de la recaudación para financiar sanidad, pensiones, educación, subsidios y obras públicas. A su vez, surgen los impuestos indirectos universales como el IVA, que se implanta en Europa desde los años 50 y se generaliza en los 70. El IRPF se convierte en obligatorio para casi todos los trabajadores. Las empresas deben retener parte del sueldo antes de ser entregado. Las cotizaciones sociales se elevan. El sistema ya no depende solo de la voluntad del ciudadano y se cobra por adelantado. Como consecuencia, los presupuestos del Estado pasan a representar una parte enorme del Producto Interior Bruto. La fiscalidad se profesionaliza, se informatiza y se convierte en un instrumento permanente de ingeniería económica y social. Así, Hacienda controla no solo lo que ganas, sino también lo que tienes, lo que vendes, lo que compras y hasta lo que heredas. Hoy, la fiscalidad se ha vuelto omnipresente. Todo está sujeto a impuestos, renta, consumo, ahorro, propiedad, circulación, donaciones, emisiones, uso de servicios digitales. Existen impuestos sobre el CO2, sobre el plástico, sobre el azúcar, sobre las bebidas energéticas, sobre las viviendas vacías, sobre las bolsas, los carburantes, las herencias y los residuos. Las administraciones públicas manejan complejos sistemas de cobro automático, con retenciones, pagos fraccionados, autoliquidaciones obligatorias, sanciones, intereses, embargos automáticos. El contribuyente está rodeado por una red de vigilancia fiscal que apenas deja margen de maniobra. El sistema pues está orientado al control absoluto de los flujos económicos privados. Y las reformas fiscales ya no se anuncian para reducir impuestos, sino para ampliarlos o endurecer su recaudación. El objetivo ya no es financiar un servicio, es sostener una estructura. En definitiva, durante siglos los impuestos fueron puntuales, concretos y visibles. El poder los cobraba cuando los necesitaba. Hoy el cobro es permanente, automático e ineludible. Los porcentajes han subido sin freno y el número de conceptos grabados se ha multiplicado. La carga fiscal ya no es una parte de lo que ganas, es una parte de todo lo que haces. Y lo que antes era una obligación limitada, hoy se ha convertido en una forma de dominio, una cesión constante que se da por hecha. Y lo peor no es cuánto pagas, sino lo poco que puedes hacer al respecto. Muchas gracias y hasta la próxima.